Hola, Dios les bendiga amigos, hermanos y suscriptores de YouTube. Les saluda la Iglesia MI de North Hollywood, agradeciendo su sintonía en nuestro canal. Esperamos que podamos seguir siendo de bendición para sus vidas. Sean bienvenidos en este hermoso día y decimos bienvenidos, ¿verdad? A los 5 que estamos aquí, como de costumbre. Y vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. Una escritura muy conocida y muy importante, ¿verdad? En el ámbito cristiano. Y en este día, bueno, 1 Tesalonicenses 4, del 13 en adelante. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Padre Santísimo, Dios omnipotente y soberano, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo estamos delante de tu santa presencia, reconociendo nuestra necesidad, Señor, suplicando, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude. Padre Santo, que esta palabra pueda confortar, pueda bendecir, pueda animar, Señor, pueda fortalecer las vidas de aquellos que la van a ver y a oír, Señor amado. Gracias te damos, Señor, por la iglesia que se mantiene viva, Señor, en sus hogares. Padre Santísimo, les bendecimos en el nombre de Jesús. Muchísimas gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. Gloria al Señor. Bien, pues, en este día el tema de mi disertación es el rapto o el arrebatamiento. Un tema muy importante y muy conocido de la iglesia. Yo diría, la iglesia no tiene necesidad de saber los tiempos, porque la Biblia nos dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. La iglesia sabe que Jesucristo puede retornar en cualquier momento. Sin embargo, considero por lo que sentí en mi corazón, ¿verdad?, tocar este tema, y conforme lo desarrolle, usted se dará cuenta que es muy importante que se hable de esto. En uno de mis temas anteriores, cuando hablé sobre el Espíritu Santo, mencioné que en el año 1906 hubo un avivamiento aquí en la calle Susa, en Los Ángeles, y se derramó el Espíritu Santo de tal manera que más de 600 millones de personas fueron impactados, los cuales pues dispersaron el evangelio por todo Estados Unidos, pero Estados Unidos exportó misioneros a todo el mundo, más que todo el mundo junto, ¿verdad?, que manda misioneros. Estados Unidos mandó más que todo el mundo, y es una de las razones por las que también Dios ha bendecido esta nación, ¿verdad? Sin embargo, al haber ese avivamiento, también hubo una explosión, diríamos, una explosión industrial. En el 1906 se derramó el Espíritu Santo acá, y para el 1908 los hermanos Wright
que fueron los que se les patentaron, ¿verdad?, el invento del aeroplano con motor. Ellos estuvieron trabajando desde el 1903 intentándolo, pero en el 1908, ya que tenían, ¿verdad?, más ya seguridad de que volaba con motor, ¿verdad?, lo patentaron. Ahora, en 1908 también diríamos que Ford, que es Henry Ford, si mal no me recuerdo, él también patentó, él no, ya lo había patentado poco antes. En el 1908, Henry Ford corrió su primer carro en línea, el famoso T, el modelo T, ya en línea en producciones grandísimas, ¿verdad? Y lo que quiero decir con esto, que siento que tiene que ver, ¿verdad?, con el derramamiento del Espíritu Santo, porque vino imagínense, antes se movía acá solo en locomotoras el pasaje. Sin embargo, al inventarse el carro, el avión, ya eso explotó, ¿verdad?, el trabajo, la industria. Y hice énfasis porque estamos hablando de hace 112 años. De ese tiempo al presente, hace 112 años. O sea que en el 1800 difícilmente había, no había tecnología. Pero en el término de 120 años, la tecnología ha explotado. De tal manera, hermanos, ¿verdad?, que se cumple la profecía de Daniel cuando dijo, ¿verdad?, la ciencia se aumentaría para los postreros tiempos. Dice que correrían de aquí para allá, de allá para acá, y la ciencia se aumentaría. Eso está en Daniel capítulo 12, verso 4. Pero fíjese el contraste que hay. La ciencia se ha multiplicado, sin embargo, de acuerdo a la NASA, que es el departamento de Estados Unidos que estudia, ¿verdad?, muchas áreas, ellos dicen que los glaciares se están descongelando, por tanto los océanos se van a aumentar en el agua. Ellos están diciendo que en 20 años Miami, y yo lo he visto ya en noticias, que ya tienen que construir a otra altura, porque esperan que las aguas se aumenten y, ¿verdad?, puedan. El problema con esto, ya lo dije una vez, es que el agua, ¿verdad?, el agua salada contaminaría al agua dulce, se mezclarían. ¿Y qué pasa con el calentamiento global, que es para unos, ¿verdad?, se está estudiando? Bueno, entendemos que ha habido los huracanes, ¿verdad?, son más fuertes y ocasionan mayor daño. También, bueno, aparte, estas son señales. Hay tornados, huracanes, y el agua, pues, ¿verdad?, escaseará en el futuro. Ya estamos viendo, hermanos, que en este país, pues, se ha eliminado mucho el regar las yardas, como cuando vine a este país no había ese problema. Entonces, no solamente, mire usted, hay una cadena, ¿verdad?, que se va efecto, ¿verdad?, cuando van una cosa causa otra. El aire se está contaminando. Usted recordará que, bueno, en estos días se ha calmado porque las industrias se han detenido. Sin embargo, usted puede ver una foto de México, Distrito Federal o China, donde el humo, ¿verdad?, está contaminando el aire. Y eso ocasiona. Ahora, cuando hablo de contaminación, hay ríos que, mire, la industria han contaminado ríos donde están naciendo niños, bebés, ¿verdad?, enfermos por tanta contaminación. Entonces, quiero que me siga. El agua escaseará, el aire contaminado. Hay países que ya están usando. Mire, yo traigo este tema por lo que estoy viendo en derredor nuestro. La gente está diciendo, bueno, ¿qué está pasando? Hay
lugares donde se está implantando un chip en la mano. ¿Qué pasa? Si la Biblia dice en Apocalipsis 13 que vendría la bestia, él implantaría su marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pudiera comprar ni vender sino el que tuviera su marca en la mano derecha y en la frente. Entonces estas cosas a la gente la tienen desconcertada. No saben qué está pasando y hasta se están preguntando, y nos tenemos que dejar poner el microchip, porque ya lo están poniendo en algunos lugares. Entonces, ¿y qué más digo? Estoy hablando de las cosas que se han deteriorado, tanto ¿verdad? En lo espiritual, podríamos decir la moral. La moral, hermanos, hoy en día se está perdiendo. Hemos mencionado que esta pandemia ha hecho que mucha gente se detenga. El desenfreno que llevaba, ahora se tiene que detener y decir, no está bien andar en desorden. Entonces, ¿qué pasa? La moral. Se estaba publicando demasiado, empezó a salir en las televisiones que la gente que tenía problemas de identidad, no sabían si eran hombres o mujeres, y otros empezaron a salir, hermano, en programas de televisivos diciendo, bueno, no es malo, empezaron a apoyar todo esto. Y esa confusión, cuando la gente va al psicólogo, el psicólogo lo que les dice, si tú te sientes bien, no hay problema. Y si tú te sientes bien, hacer esto o aquello, hazlo, no hay problema. Entonces están dando libertinaje, hermanos, para el desenfreno. Otra vez, la moral se ha perdido bastante. Lo que quiero decir con esto es que usted vea en los tiempos que nos ha tocado vivir, que no son buenos. Y por eso, pero sin embargo, yo le traigo un mensaje de esperanza, un mensaje de aliento, porque la iglesia no está en tinieblas. La iglesia espera el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Es verdad que todo esto está sucediendo. Sin embargo, algo va a hacer el Señor por su iglesia. Bendito sea el Señor. A Noé no lo dejaron ahí con su arca hecha. Dios sí mandó el diluvio y lo salvó porque así se lo había prometido. El Señor Jesucristo nos dice en Lucas 21:28 que cuando veáis todas estas cosas, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad la cabeza, porque vuestra redención está cerca. Así que la iglesia debe saber esto y no estar amedrentado, porque hermanos, lo que está corriendo ahorita en las redes sociales es para amedrentar a cualquier persona. Pero la iglesia, hermanos, sabe que el Señor ha prometido levantar a su iglesia antes, ¿verdad?, de que estas cosas o sobre todo lo de la marca suceda. Usted ha oído decir que de un momento a otro, no hay fecha, puede ser hoy, puede ser mañana, en un mes, en un año, no lo sabemos. Sin embargo, ¿verdad?, llegará el momento en que saldrá la noticia en que millones han desaparecido. Y esto, hermanos, le voy a decir más. Hay predicadores que no lo están hablando porque no lo creen. Hay gente que nunca lo había oído. Y por eso para mí es importante, para la iglesia dije, la iglesia conoce. Pero hay personas que nos están sintonizando e ignoran porque sus líderes religiosos nunca les han hablado del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y yo le voy a hablar con pruebas de que Jesucristo prometió volver. Bendito sea el Señor. Por si usted estaba tomando en poco esto, es necesario que nos apercibamos y que sepamos que hay esperanza para la iglesia. Entonces yo decía que de un momento a otro el noticiero, ¿verdad?, va a anunciar, se han desaparecido millones de personas. Carros que iban manejando, ¿verdad?, pues el chofer desaparecerá. Diríamos ferrocarriles. ¿Cuál es la otra palabra para el ferrocarril? El tren, ¿verdad? Pudiera quedarse pudiera quedarse sin pasajeros y sin el que lo maneja, ¿verdad? Aviones. Entonces, ¿los qué? Oh, los cruceros, ¿verdad? Que ahorita la gente no quiere ir a los cruceros, ¿verdad? Sin embargo, piense en el caos que puede venir.
cuando millones de personas desaparezcan, millones que es la iglesia, los que han creído en Jesucristo. Y le decía que hay bases para hablar este tema y quiero que usted vea conmigo. En Génesis 5:24 nos revela la Biblia que caminó pues Enoc con Dios, ¿verdad? Tal parece que eran muy buenos amigos y desapareció porque lo llevó Dios. La Biblia registra desde la temprana edad, ¿verdad?, que Dios ha llevado gente a su presencia, como en este caso Enoc. Ahora, me gusta el ejemplo de Segunda de Reyes 2:11, cuando Elías y Eliseo caminaban juntos, charlaban juntos, iban hermanos caminando, cuando dice, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió en un torbellino de fuego. Entonces la Biblia registra, hermanos, Eliseo vio partir a su señor, a Elías. Se quedó diciendo, Padre mío, y su gente de a caballo, ¿verdad? Sabía que lo iban a quitar de su presencia y así sucedió. Entonces, le digo que la Biblia registra esto y hoy nos está predicando. Por gloria a Dios por los que sí sabemos y esperamos el retorno del Señor. Nuestro Señor Jesucristo en San Juan 14 nos dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y prepararé el lugar, vendré otra vez. Bendito sea el Señor, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Hermano, esta es una promesa de nuestro Señor Jesucristo. Y aún voy corriendo a la costumbre de ir corriendo, pero tengo tanto material, hermano, que uno quisiera darlo, pero a veces por hablar rápido la gente se queda sin entender lo que estamos hablando. Aun cuando nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos, la Biblia dice que los apóstoles estaban viendo que se pararon dos varones con vestiduras blancas y les dijeron, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que habéis visto ir al cielo, así volverá como le habéis visto ir al cielo. Entonces la Biblia registra, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo volvería y Él mismo también lo mencionó. Entonces, Pablo en la carta a los tesalonicenses, en el capítulo 1, él prácticamente empezaba su ministerio. Era por allá por su segundo viaje misionero y mencionó en el 1:10 de la primera carta, dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, ¿verdad?, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La iglesia también conoce que se está preparando el terreno, hermanos, porque vendrá el anticristo, dominará la tierra. Entonces, todo esto se está acomodando. Por eso yo decía que están implantando el chip en algunos lugares. Hay naciones donde ya no están usando el dinero. Ya puede indagar y darse cuenta, ¿verdad? Que en Europa ya hay naciones que no están usando el dinero, ¿verdad? Están usando un dinero, diríamos, cibernético. ¿Cómo se le llamaría a ese dinero? Por ahí tengo yo anotado. Vamos a ver si lo tengo para no darle mala información. Moneda electrónica, ¿verdad? Así que ya usted no tiene ahora que pagar con billetes ni cambios, sino con moneda electrónica. Bendito sea el Señor. Sin embargo, quiero que usted vea conmigo que Pablo ya en su vejez, después de que pasó años ministrando, en su vejez, él no había cambiado su teología. Él seguía diciendo que esperaba el retorno del Señor Jesucristo. Y en Filipenses 3:2 dice, mas nuestra ciudadanía
está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Así que Pablo, hermano, seguía confiando en esas promesas. Y la iglesia hoy en día debe saber esto, que aunque vea alrededor todo lo que está sucediendo, que no le amedrente, que no se ponga triste, sino que se alegre y diga, mi Señor viene pronto. Y es menester de estar preparados, velando, ¿verdad? Porque no sabemos el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Bendito sea el Señor. Déjeme voy al capítulo que hemos leído en este día, porque me voy a quedar con un poco de material. En el verso 13, Pablo, le digo que este es uno de los pasajes muy importantes de la Biblia. La iglesia de Tesalónica, ya Pablo les había hablado del retorno. Sin embargo, le escriben y le dicen, Pablo, ¿y qué va a pasar con nuestros familiares que ya se adelantaron, ya murieron? Y ves por eso que Pablo contesta y les dice en el verso 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. O sea, la iglesia de Tesalónica tenía que saber qué había pasado con los que ya habían muerto. Pero él usa la palabra dormir, porque cuando alguien muere parece que está dormido, ¿verdad? Y dice, en pocas palabras, para que no se pongan tristes. Si murieron en Cristo, no se pongan tristes, como los otros que no tienen esperanza. Por favor, si es la primera vez que usted me sintoniza y oye esto, dése cuenta que estar en Cristo, ¿verdad? Y morir, no hay nada que perder. Sin embargo, ponernos tristes cuando no tenemos a Jesucristo, morimos sin esperanza y sin Dios. Pablo lo está diciendo en este capítulo 4 y verso 13. Entonces la iglesia, pues cuando alguien parte, un familiar, es lógico, sentimos, pero sabemos que un día lo vamos a ver. Sabemos que la vida no es todo aquí. Yo hoy iba a empezar, y le pido perdón al Espíritu Santo, porque yo tenía 2 textos para empezar, ¿verdad? Y de repente en la mañana los omití. Porque muchas veces cuando nos, mire, para la gente nosotros somos portadores de malas noticias. No quieren oírnos y nosotros queremos que oigan las buenas noticias de salvación. Queremos que oigan el Evangelio. Y sabe una cosa, es una realidad que todos vamos a morir. Lo más importante, morir en Cristo. Porque si usted, como decía en la escuela dominical, ya tiene 40 y yo por animarlo, le quedarán otros 60. Sin embargo, ese día llegará. Y la mala noticia es que está decretado para los hombres que el hombre muera una vez y después del juicio. Oiga, está decretado que el hombre muera y después de esto el juicio. Entonces, imagínense morir sin Cristo y comparecer al juicio del trono blanco. Sin embargo, la buena noticia, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ojalá que en este día usted tome su decisión, acepte a Jesucristo, porque es la mejor decisión en la vida. Un día, cuando dejemos esta tierra, sabemos sabemos que no moriremos, sino que viviremos. Bendito sea el Señor. Qué preciosas promesas nos da la palabra de Dios. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y algo interesante, cuando Pablo dice aquí que no os entristezcáis, refiriéndose a los que duermen, a los que mueren y están dormidos en Cristo, dice que los primeros cristianos usaban una palabra griega que es koimeterion, no sé griego, pero que eso significa una casa de descanso. O sea que antes había los mesones, les llamaban koimeterion, y era una casa de descanso. Y de ahí la palabra cementerio, y el cementerio es un lugar de descanso, ¿verdad? Entonces el que duerme va a descansar su cuerpo, porque es importante entender que el alma, ¿verdad? Usted ahorita está ausente del Señor, pero al morir su cuerpo vuelve, ¿verdad? Va al polvo, y su alma presente con el Señor. Entonces usted ahora
va a tener sentido cuando yo le lea los siguientes versos. Mire, voy a leer, dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, Pablo esperaba el retorno, la iglesia lo esperaba, dice que habremos quedado hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que durmieron. Pablo está diciendo, tanto los que durmieron en Cristo como los que estemos vivos en Cristo, seremos arrebatados. Por eso le estoy hablando del arrebatamiento de la iglesia. Por eso le estoy hablando de importante tener a Cristo en el corazón, porque serán arrebatados los que tienen a Cristo y los que murieron en Cristo. Y tenemos que hacerlo énfasis, porque sin pues no se levantarán, quedarán ahí hasta a la siguiente resurrección, que es donde comparecerán ante el trono blanco de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, porque el Señor mismo, tengo aquí algo que también me gustó, dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Se fija, a los que ya durmieron los va a traer Dios, ¿verdad?, a recoger su cuerpo. Y dice, a los que durmieron en él, las almas vienen con Jesús a recoger su cuerpo. Ahora Jesús queda en el aire, porque como el alma no muere, el cuerpo sí. Entonces están, ya lo mencioné, ¿verdad? Cuando usted muere, ya está ausente del cuerpo y presente con el Señor. Esto lo dijo Pablo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, fíjese que para referirse a la muerte de Jesús no dice que Él durmió, porque Él no está dormido, Él resucitó, y según lo especifica aquí la palabra del Señor. Entonces, en la Escritura la palabra muerte se usa en tres sentidos. Lo voy a hacer rapidito, en tres maneras. Está la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna o la muerte segunda. La muerte física es, ¿verdad?, cuando se separa lo físico de lo espiritual. Ahora, fíjese que Adán murió físicamente 930 años después, ¿verdad?, de su caída. O sea que cuando él desobedeció a Dios, murió espiritualmente. Físicamente murió hasta los 930 años. Entonces ahí aparece la muerte física y la muerte espiritual. La muerte espiritual fue inmediatamente después de que pecó contra Dios. La muerte espiritual, ¿verdad?, fue separado de Dios. Eso sería la muerte espiritual. Y la Biblia dice que nosotros, ¿verdad?, estábamos muertos en delitos y pecados. En Efesios 2:1, ¿verdad? Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Bendito sea el Señor. Y la muerte eterna o la muerte segunda, eso está en Apocalipsis 20:14. Dice así: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, ¿verdad? Ahí menciona la muerte y el Hades, pero sigue diciendo el texto: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, ¿por qué nosotros, Dios nos ha levantado como voceros para decirle al mundo que Cristo viene? Pero de nada serviría que usted sepa que viene. Lo importante es que usted acepte a Jesucristo en su corazón y le sirva. Porque, hermano, la gente cree en Cristo, pero no le obedece. Dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, ¿verdad? Entonces la gente dice que cree, pero vive como ellos quieren. Entonces Él no es su Señor. Y es importante que cuando acepte a Cristo sea su Señor, su Salvador, pero que lo empiece a obedecer, a creer su palabra, a vivir como la Biblia enseña, para que cuando la trompeta suene, usted es la iglesia y usted seguirá con el Señor. Entonces, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Pablo está diciendo esto que yo les estoy diciendo es palabra del Señor. Dice: nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que durmieron, porque el Señor mismo, oiga esto, está interesante, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo.
Entonces, este es el evento que la iglesia está esperando, que suene esa trompeta y el Señor mismo, ¿verdad? Con voz de mando, o sea que su voz será como de trompeta. Y cuando Él dé su voz como de trompeta, así como le dijo Lázaro, sal fuera, posiblemente así va a llamarnos a nosotros, bueno, a los que estemos vivos, pero también a los que hayan dormido en Cristo. Entonces, cuando yo veo en las redes sociales y digo, ¿qué confusión hay ahorita? Unos están diciendo de que ya el anticristo está marcando a la gente. Otros están diciendo, bueno, ¿y qué pasa? Pero son señales. La iglesia debe estar diciendo, el Señor no retarda, ¿verdad?, su venida como algunos lo tienen por tardanza. Cuando miremos estas señales, sencillamente hay que seguir esperando, confiando, ¿verdad? Porque estoy pensando, Noé, hasta que empezó a llover, hermanos, ¿verdad? Pues fue que él entró al arca y fue que pues el arca subió. Pero nosotros estamos viendo ya señales, hermano, que nos enseñan que nuestro Señor está a la puerta. Bendito sea el Señor. Y dice el verso 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, o sea, con los que estaban durmiendo. Es un evento hermosísimo. Y dice, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Entonces la iglesia, cuando suena esa trompeta, los que están vivos en Cristo y los muertos en Cristo resucitarán los muertos y los vivos serán transformados. Porque carne y sangre no puede heredar el reino de los cielos. Este cuerpo será transformado como el de un ángel. ¿Verdad? Qué bueno que el Espíritu Santo me recordó para que usted sepa que este cuerpo va a ser transformado como ya va a poder viajar a la velocidad, hermanos, ¿verdad? De como lo hace un ángel, como Jesús cuando su cuerpo glorificado entraba por las paredes, ¿verdad? Y ya no abría la puerta. Entonces porque Pablo dice, es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad, ¿verdad? Y esto corrupto se vista de incorrupción, ¿verdad? Y cuando esto mortal se haya vestido de inmortalidad y esto corrupto de incorrupción o de incorruptibilidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Verdad? Porque entonces ya ni el sepulcro, estar en Cristo, hermanos, ni el sepulcro nos podrá detener. No pudo retener a Jesucristo, hermanos, y el mismo que resucitó a Jesucristo de los muertos, resucitará también a nosotros. Bendito sea el Señor. Preciosa esperanza, ¿no le parece? ¿No le parece que vale la pena dejar los deleites y placeres de este mundo por una vida eterna? ¿No le parece que vale la pena seguir a Cristo? ¿Por qué lo ha estado pensando tanto? Si Cristo ofrece una vida abundante cuando le servimos, tanto en este tiempo y en el futuro, la vida eterna, es tiempo que usted tome su decisión y se rinda a Jesucristo y le acepte. Y dígale, Señor, en cuanto pase esa pandemia y se abran las iglesias, voy a buscar una iglesia donde se predique tu palabra. Donde hablen de Dios el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, donde prediquen que hay que aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, donde prediquen que hay que arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestros, ¿verdad?, mala conducta y empezar de nuevo, nacer de nuevo en el Espíritu. Bendito sea. ¿Qué es el arrebatamiento? Qué bueno que aquí tengo una pequeña definición. El arrebatamiento es la transformación de los creyentes que viven. Le decía yo que los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y tomaremos un cuerpo incorruptible para poder recibir al Señor en los aires. Entonces, hermano, pasaremos por las nubes viajando hasta el tercer cielo a las bodas del Cordero. La iglesia ha sido comprada con la sangre de Cristo. Por eso que Jesucristo viene por su iglesia, y para que Dios los levante tienen que ser la iglesia del Señor. Y porque lamentablemente esto que estoy hablando es para aquellos que solamente tienen religión y han pensado que con creer o tener religión
ya es suficiente. No, porque la religión no le va a levantar, ni a cambiar, ni a salvar. Tiene que venir a Jesucristo, porque Él es quien dio su vida en rescate por usted. Así que acéptelo hoy mismo. Dígale: Señor, yo creo, yo quiero ser tu iglesia, yo quiero ser levantado, yo quiero ser transformado, como dice tu palabra, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene esa trompeta. Yo quiero servirte, Señor, perdóname, porque es necesario decirle: Señor, perdóname. He vivido para mí mismo, te he dado la espalda, pero en este día te acepto como mi Señor y Salvador. Gloria al Señor. Le decía que arrebatamiento es la transformación de los creyentes que viven y la resurrección de los justos, o sea, de aquellos que murieron en Cristo. Eso sería arrebatamiento. Y arrebatados, porque aquí lo usa Pablo, viene de una palabra griega que quiere decir sarpazo. Sarpazo, eso quiere decir recogidos apresuradamente. Significa raptados, significa levantados y significa transportados, ¿verdad? La palabra original es arpazos, pero todo eso significa recogidos apresuradamente, raptados, levantados y transportados. Pablo termina diciendo: por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras: Maranata, Cristo viene, bendito sea el Señor. Hermanos que me ven, iglesia que me ve, los días no son buenos. Cuando regresemos a reunirnos, tenemos que regresar con ciertas precauciones. Y siempre digo yo, una de mis oraciones es: Señor, que puedan, ¿verdad?, tener una vacuna para que la persona que sea infectada pues sepa que Dios le da otra oportunidad. Mientras tanto hay que tomar medidas, pero como dijo Pepe hace unos minutos, tener fe, creer a la palabra de Dios. Hermanos, que ningún arma forjada contra nosotros prosperará. Hay que movernos en fe y cuando se abran las iglesias, seguir agradecidos con Dios hasta que suene la trompeta. Decir: Señor, pues estoy en Cristo, estoy bendecido. Bendito sea el Señor. Nos resta que los creyentes que mueren en Jesús, los creyentes muertos duermen en Jesús y los creyentes vivos velan. Así que los que estamos vivos hay que seguir velando, hay que seguir a la expectativa de que Cristo viene por nosotros. Culmino diciéndole o dejándole este texto que lo dio nuestro Señor Jesucristo: velad pues, porque no sabéis a qué horas ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y Lucas 12:40 dice: vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Alabado sea Dios. Bueno, iglesia, tenemos esa esperanza. Nosotros, como dijo Pablo, no debemos entristecernos como los otros que no tienen esperanza. Y si usted es de uno de los que no tienen esperanza, hoy es el día, como le dije, ¿verdad?, de aceptar el regalo y el perdón. Quiero orar por la iglesia, ¿verdad?, que el Señor me permite apacentar. Y por favor, cada semana yo le mando un texto diciéndole: no lo hemos olvidado, estamos orando por usted. Yo he tomado con mucha responsabilidad mi privilegio, ¿verdad? Si usted tiene alguna necesidad, comuníquese conmigo. Estamos para servirle. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos y en nuestro corazón, te damos gracias, Señor, en este día por tu palabra, Señor. Creemos que tu Espíritu Santo nos ha dado esta palabra para alentar a la iglesia. Señor, la iglesia está pasando momentos difíciles, Señor, pero sabemos que es necesario que todo esto acontezca. Señor amado, que las señales que la iglesia está viendo solamente le ayuden para percibirse, para estar velando,
para estar esperándote, Señor, para estar viviendo una vida santa, Señor, una vida, Señor, apartada del mal. Dios mío, bendigo a esta congregación que usted, Señor, me permite apacentar. Dios mío santo, usted conoce sus necesidades. Yo le suplico, Señor, que sea usted proveyendo, Señor, que sea usted sustentando, animando, sanando, Señor, porque también pasan dolencias, Señor. Hay tristeza, hay aflicción. Dios mío, mandamos en el nombre de Jesús palabra de fe y declaramos bendición para la iglesia en el nombre de Jesús y salvación para los que no le conocen. Le damos toda la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Hola, Dios les bendiga amigos, hermanos y suscriptores de YouTube. Les saluda la Iglesia MI de North Hollywood, agradeciendo su sintonía en nuestro canal. Esperamos que podamos seguir siendo de bendición para sus vidas.